magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo. Resulta que determinar las consecuencias jurídicas de un caso es una cuestión que tampoco en muchas ocasiones está exenta de dificultades, exenta de márgenes de maniobra y por lo tanto exenta de valoraciones por parte del órgano jurisdiccional. Les pongo dos ejemplos también del derecho peruano. En primer lugar, por ejemplo, el artículo 21 del Código Penal, al plantearse la responsabilidad restringida, dice que el juez puede disminuir prudencialmente la pena, algo totalmente valorativo. O, por ejemplo, cuando los artículos 45 y 46 del Código Penal establecen las pautas para fundamentar e individualizar la pena, ¿qué tipo de referencias incluyen? Carencias sociales, cultura y costumbres de la gente, interés de la víctima, gravedad del hecho punible, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño. Es decir, que incluso resueltos todos los problemas de la premisa mayor y de la premisa menor, a la hora de determinar las consecuencias jurídicas concretas del hecho de que se trate, el margen de maniobra sigue existiendo, porque las pautas que el ordenamiento jurídico proporciona para moverse dentro de ese margen son pautas, como ven, bastante poco determinadas, pautas bastante vagas, que pueden ser entendidas de diferente manera. Entre paréntesis les diré que, en contra de lo que en ocasiones solemos pensar, cuando el ordenamiento jurídico deja un margen de maniobra importante, sea como a la hora de determinar las consecuencias o sea a la hora de valorar la prueba, refiriéndose a conceptos controvertidos como las máximas de la experiencia, la lógica, la sana crítica, la propia libre valoración de la prueba, etc. Cuando el ordenamiento jurídico emplea este tipo de categorías, de expresiones, no está dándole al juez una libertad, un margen dentro del cual puede moverse libremente y sin dar explicaciones de en qué parte de esa banda de posibilidades se detiene. Hacerlo así, moverse sin dar razones por un margen de maniobra, es lo que llamamos arbitrariedad. Por lo tanto, aunque el ordenamiento jurídico permita este margen de maniobra, lo que permite es un margen de discrecionalidad. Y la discrecionalidad, como conocen ustedes muy bien, implica dar razones. Sería inadmisible que un órgano del Estado pudiera actuar arbitrariamente. Creo que no hay ningún país que reconozca un margen de actuación arbitraria. Sí hay márgenes de discrecionalidad, pero precisamente lo intrínseco del margen de discrecionalidad es la necesidad de dar razones de cómo se actúa dentro de ese espacio libre que el ordenamiento jurídico reconoce. En conclusión, cuanto mayor sea el margen de maniobra, la intensidad de la motivación no disminuye, sino al contrario, la intensidad de la motivación aumenta. Para justificar que una persona que tenía 3 días para presentar un escrito se le va a rechazar porque lo presenta el 4.º día, no hace falta demasiada motivación, demasiada argumentación. Sin embargo, cuando existe ese margen de maniobra, imagínense que el código dijera: el juez dará un plazo razonable o un plazo suficiente a las partes para poder preparar su escrito para el trámite que sea. Esto le da al juez un margen, pero precisamente lo que le obligaría al juez es a justificar por qué resuelve admitiendo o inadmitiendo, es decir, por qué
considera que el plazo razonable o suficiente se ha sobrepasado o no se ha sobrepasado. Por lo tanto, cuanto más margen de maniobra, cuanto más margen de discrecionalidad, mayor intensidad de la motivación reforzada. Bueno, en definitiva, ven ustedes algunos ejemplos que hacen que desde mi punto de vista y desde luego de otros muchos autores, la presentación de la aplicación judicial del derecho en forma de silogismo sea una presentación ideológica. Ideológica en el sentido de que, por un lado, oculta elementos importantes, pero en segundo lugar, tiene la finalidad de reforzar, de presentar la función jurisdiccional, el modelo de juez de una determinada forma. Esta concepción, esta presentación en forma de silogismo se corresponde perfectamente con el diseño constitucional de la función jurisdiccional, con el diseño constitucional en nuestros países del Poder Judicial, que se sustenta en el hecho de que el legislativo y el ejecutivo son elegidos con criterios políticos porque su función es de crear derecho, mientras que los integrantes del Poder Judicial no son resultado de una elección, sino de una selección con criterios profesionales, técnicos. A mí siempre me ha sorprendido mucho, por ejemplo en mi país y en otros muchos, cómo esta es la concepción que subyace a la hora de explicar los poderes del Estado, y en concreto el Poder Judicial, la función jurisdiccional, que parte de la idea de que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, que el juez es neutro, pero al mismo tiempo, cuando se trata de determinar los integrantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, etcétera, ahí el debate acerca de la preparación técnico-jurídica de los candidatos en buena medida cede frente al debate acerca de la idoneidad ideológica y de otra naturaleza de cada uno de los candidatos. De algún modo es un reconocimiento más que implícito o explícito de que los juicios de valor del juez, del magistrado, tienen algún tipo de influencia sobre el resultado de la aplicación del derecho. Pero esto es algo que vemos en la práctica, pero que no está presente en la configuración de los poderes, y en concreto del Poder Judicial. Y me parece que es imposible poner coto, controlar, que en definitiva es de lo que se trata también al valorar la prueba, de controlar el ejercicio de la función jurisdiccional, de someterlo a los postulados del Estado de Derecho, del Estado democrático, en contra de la presentación que de la aplicación del derecho hace esta figura del silogismo judicial o del silogismo normativo. Los hechos no están presentes únicamente en la premisa factual, en la premisa menor del silogismo, sino que los hechos están presentes tanto en la premisa normativa como en la premisa factual, y diría que el derecho está también presente tanto en la premisa normativa como en la premisa factual. No son dos mundos separados, y voy a intentar explicarlo hablando primero del supuesto de hecho normativo, del supuesto de hecho que forma parte de la norma jurídica. Creo que cualquier norma jurídica se puede representar a partir de dos elementos, se puede reconstruir a partir de dos elementos: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Cualquier norma que se nos ocurra, de algún modo, se puede reconstruir así. Hay ocasiones en las cuales el supuesto de hecho está en una disposición normativa y la consecuencia jurídica en otra. Por ejemplo, a diferencia del Código Penal peruano, el Código Penal español es muy frecuente que tenga un párrafo en el que define el tipo, establece el concepto del tipo, la definición del tipo, y en otro párrafo diferente o hasta en otro artículo diferente establece la consecuencia penal para ese tipo. El Código Penal peruano, en lo que he visto, integra de algún modo ambos elementos y se ve de una manera mucho más clara cómo a partir de ese párrafo, de esa disposición, de ese artículo, se pueden identificar tanto la definición del supuesto de hecho como luego la consecuencia que el legislador penal ha previsto para
precisamente los hechos que sean subsumibles en ese supuesto de hecho normativo. Por lo tanto, digo, cualquier norma jurídica se puede representar a partir de estos dos elementos, y no únicamente las penales, las civiles, cualquier otra, tiene unas circunstancias, un hecho, un supuesto de hecho, etcétera, y una consecuencia jurídica que se deriva o no se deriva de ese supuesto de hecho normativo. Y en segundo lugar abordaré también algunas cuestiones relativas a los hechos del caso. Voy a distinguir, por lo tanto, para que sepan en cada momento de qué estoy hablando. Cuando hable de supuesto de hecho, deben pensar en el supuesto de hecho normativo, en la clase de hechos que están incluidos dentro de la norma jurídica, y cuando hable de los hechos del caso tienen que pensar en las circunstancias materiales, factuales, objeto precisamente de prueba en el proceso, que es lo que va a justificar, cuando resulten suficientemente probadas, que pueden subsumirse esos hechos del caso en el supuesto de hecho normativo, y esto justifica la aplicación de la consecuencia jurídica general también para los hechos del caso. Comienzo entonces por el supuesto de hecho, por la clase de hechos que conforman la quaestio iuris. Ese supuesto de hecho normativo actúa como criterio de relevancia jurídica de los hechos materiales, es decir, como criterio de selección de las circunstancias factuales jurídicas relevantes. Por lo tanto, referencias a los hechos tanto en la premisa normativa como en la fáctica, y en consecuencia la determinación de la premisa mayor y los problemas interpretativos que pueden presentarse dependen de cómo se refiera la norma jurídica al supuesto de hecho, a la conducta o al acto de que se trate. La determinación de la premisa mayor, de la interpretación de la norma jurídica, va a estar directamente relacionada con el modo como se refiere el supuesto de hecho a los hechos. Pero, y esto no se suele resaltar tan frecuentemente, me parece que también los hechos del caso influyen no solamente y obviamente en la selección de la disposición normativa que los contempla, sino también en el propio significado de esa disposición normativa. Lo digo de otro modo, espero que un poco más claramente. No solamente y naturalmente los hechos del caso deben tenerse en cuenta para seleccionar o preseleccionar la norma jurídica que contempla el supuesto de hecho en el que aparentemente podrían subsumirse los hechos del caso, sino que interpretar esa disposición normativa, establecer cuáles son las propiedades del tipo penal, por ejemplo, los elementos del tipo o las características o propiedades del supuesto de que se trate, esa interpretación, esa definición, esa determinación está no establecida a priori, sino que está determinada por el caso concreto que se debe resolver. Los elementos del caso son la lente con la que de algún modo vamos a buscar en el ordenamiento jurídico el supuesto de hecho en el que encaja, y al mismo tiempo ese supuesto de hecho y la determinación del supuesto de hecho va a ser el elemento fundamental con el cual acudimos posteriormente a la práctica, a todo el proceso probatorio, para determinar qué pruebas son relevantes y cuáles no, es decir, cuáles son los elementos que deben ser objeto de investigación, por ejemplo, en el ámbito penal. En definitiva, igual que creo que no se puede afirmar la existencia de un significado correcto o de un significado propio de los enunciados jurídicos, me parece que a la hora de hablar de interpretación debemos desterrar, quitar de nuestro vocabulario el término corrección o el término verdad. Del mismo modo, por tanto, que el significado de un enunciado tiene que ver con el acto concreto de aplicación, y las dificultades de interpretación de ese enunciado tienen que ver con el acto concreto de interpretación, de aplicación, me parece que de alguna manera la determinación del supuesto de hecho normativo, que va a ser tan importante para luego buscar los elementos en la realidad, la determinación de ese supuesto no es algo a priori, algo abstracto,
algo que uno se plantea en abstracto y con carácter general para cualquier acto de aplicación de esa disposición, sino que la determinación, la interpretación en última instancia de los elementos del supuesto de hecho están, desde mi punto de vista, inevitablemente conectada con el caso concreto que debe resolverse, con esa primera impresión a partir del caso concreto. Los problemas, las dificultades del supuesto de hecho normativo, piensen por tanto, cuando hablo de supuesto de hecho, en un artículo, lo que estaría dentro de la premisa normativa. Los problemas, decía, de determinación, de interpretación del supuesto de hecho normativo, de los elementos, por ejemplo, del tipo, depende directamente del modo como el derecho se refiera a ese supuesto de hecho. Y sin entrar en un tema bastante complejo, pero sí me gustaría mencionarles, para ver la diferente intensidad de los problemas, los tres modos principales como nuestros ordenamientos jurídicos, como el lenguaje legal, el lenguaje jurídico, se refiere a los hechos. En primer lugar, hay hechos determinados descriptivamente. Es decir, el supuesto de hecho es un enunciado redactado en términos descriptivos. He buscado algunos ejemplos. Me parece que podría entrar dentro de este apartado el artículo 627 del Código Civil, cuando dice: no pueden ser obligados a formar parte del Consejo de Familia las personas que no residen dentro de los 50 kilómetros del lugar en que funciona. En principio, determinar el alcance, los perfiles, el contenido del supuesto de hecho normativo, personas que vivan a más o a menos de 50 kilómetros del lugar donde funciona el Consejo de Familia, es relativamente sencillo, o al menos plantea tantas dificultades como cualquier hecho prima facie empírico. Aunque, desde luego, el estar incorporado dentro de una premisa normativa, pues le da inevitablemente un componente valorativo de matriz jurídica, como decía la profesora Tecla Mazarese. Puede dudarse, puede plantearse en un caso concreto dudas acerca de en qué consiste residir. Residir, ¿qué implica? Pasar la mayor parte del tiempo, estar empadronado, pero son problemas, en todo caso, o dudas en relación a los hechos del caso. A los hechos del caso. El supuesto de hecho como tal no plantearía especiales dificultades. Problemas de un calado mucho mayor se presentan cuando los hechos del supuesto de hecho normativo están determinados valorativamente, de manera valorativa, porque las dificultades se duplican, como voy a intentar mostrar. Por ejemplo, el artículo 183 del Código Penal, entre otras cosas, indica que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, en el primer párrafo, el que muestra, vende o entrega a un menor de 14 años objetos, libros, escritos, imágenes sonoras o auditivas que por su carácter obsceno pueden afectar gravemente el pudor, excitar prematuramente o pervertir su instinto sexual. Sin entrar, pues naturalmente lo he elegido porque las valoraciones están presentes de manera profusa en todo el enunciado del artículo, pero me voy a centrar exclusivamente en la frase cuando dice que pueden afectar gravemente el pudor. Cuando un enunciado o el supuesto de hecho normativo está relatado, está referido con elementos tan valorativos como estos a los que me acabo de referir del artículo 183 del Código Penal, como decía, las dificultades de determinación del supuesto de hecho se duplican. Se duplican. Piensen que para saber si hay afectación grave al pudor, en primer lugar hay que determinar si ha habido afectación al pudor, lo que en este ejemplo con muy mala leche seleccionado pues está por todos lados, pero es una cuestión complicada. Pero, como digo, un hecho valorativo, un hecho determinado de manera valorativa exige en primer lugar determinar si el hecho se da, es decir, en este caso si ha habido afectación al pudor,
Pero en segundo lugar y adicionalmente, esta primera parte sería posiblemente similar a la de los hechos determinados descriptivamente, pero es que en segundo lugar hay que realizar o hay que determinar si esa afectación al pudor es grave o no es grave, que es la segunda parte, y determinar la gravedad o no gravedad de una determinada cuestión, sea una lesión, sea la alteración del orden público o sea la afectación al pudor, es una cuestión que no se puede resolver más que por medio de valoraciones. Un término valorativo únicamente se puede determinar por medio de valoraciones. Claro que podría pasar, al Churrón y Bulíguin lo comentan, claro que podría pasar que un juez, para determinar la gravedad de una afectación al pudor, no tenga en cuenta su propio criterio personal, sino que tenga en cuenta las concepciones sociales mayoritarias de la sociedad, del lugar donde está administrando justicia. Esto claro que es posible, pero en todo caso no es algo que el ordenamiento jurídico le imponga. En todo caso será una decisión del juez, y estoy seguro que en la mayoría de las ocasiones, al menos en muchas, lo que se considera como moral mayoritaria o concepción moral mayoritaria es en buena medida la percepción que el juez tiene sobre esos elementos y no algo objetivo. Por lo tanto, los valores del juez, los juicios de valor, la ideología en sentido no político, la ideología en sentido genérico como conjunto de valores que una persona defiende, son imprescindibles a la hora de establecer o de determinar los hechos referidos de manera valorativa. No hace falta que me extienda en el sentido de la importancia de determinar el supuesto de hecho normativo a la hora de abordar todo el problema de la prueba. Ya no como todos los problemas que se han venido hablando estos días en relación a la valoración y a la motivación de la prueba, sino que el objetivo o aquello que debe ser probado, que se considera que debe ser probado, en buena medida está determinado por los elementos del supuesto de hecho normativo, es decir, están en la premisa mayor, en la premisa teóricamente normativa, pero que se proyectan como una lluvia que cae en la premisa menor. El tercer modo de referirse a los hechos es un modo relacional, es decir, el supuesto de hecho normativo remite a otra norma jurídica para establecer la existencia del hecho. También, con muy mala idea, he elegido el siguiente artículo, el artículo 1626 del Código Civil, que habla de la donación de muebles por nupcias, y dice: la donación de bienes muebles con ocasión de bodas o acontecimientos similares no está sujeta a las formalidades establecidas por los artículos 1624 y 1625. Bueno, para aplicar este artículo 1626, ¿qué hay que hacerlo primero? Bueno, saber qué es una donación. Y para saber qué es una donación hay que acudir entonces al artículo 1621, que dice que es la transferencia gratuita de la propiedad de un bien. Pero para saber las circunstancias de aplicación del artículo 1626 hay que acudir también al 1624, porque dice que no está sujeto a las formalidades del 1624 y hay que saber cuáles son esas formalidades. Y el 1624 habla de la donación por escrito de muebles si su valor excede el límite fijado por el artículo 1623. Por lo tanto, hay que ir a su vez al artículo 1623, que dice que ese valor ese límite es el 25% de la unidad impositiva tributaria vigente. Yo no sé cómo se determina, si anualmente la unidad impositiva tributaria vigente, pero en todo caso, ya no he querido seguir, habría que ir a ver en ese momento determinado cuál es ese 25%, etcétera. De tal modo que para reconstruir la norma jurídica concreta, el supuesto de hecho, en este caso de donación de muebles por nupcias, es necesario, como ven, una serie de conexiones y de referencias para reconstruir una norma jurídica que más o menos podría decir
que la transferencia gratuita de la propiedad de un bien con ocasión de bodas o acontecimientos similares no requerirá hacerse por escrito, aunque su valor exceda el 25% de la unidad impositiva tributaria vigente. Pero esa norma jurídica es el resultado de manejar conjuntamente todos esos elementos. Por lo tanto, los hechos determinados de modo relacional indirectamente tratan sobre hechos materiales, porque no podrían tratar sobre otra cosa, pero directamente lo que mencionan son hechos institucionales, es decir, hechos que crean y regulan nuevas formas de comportamiento. En definitiva, dan a los hechos materiales nuevos sentidos normativos que únicamente se pueden establecer a partir de la consulta de esas otras normas jurídicas a las que el supuesto de hecho normativo remite. Como ven, de nuevo, problemas adicionales en la medida en que cuantos más elementos normativos tengamos que tener en cuenta, las dificultades de interpretación, la propia intervención de términos valorativos, referidos de manera valorativa, etcétera, pues pueden aparecer, como digo, en mayor medida. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo.